Quiero agradecer a todos los que han formado parte de este camino. Gracias por sus palabras y apoyo en los momentos más difíciles, por acompañarme en este viaje llamado vida. Sin ustedes, nada de esto habría sido posible. Este momento es gracias a cada uno de ustedes. Los llevo siempre en mi corazón. Ya pueden pasar. Hola, igual. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a esta ceremonia de examen profesional. Es usted el estudiante Eduardo Serrano Macedo, con el número de cuenta 3142-119, con el tema Zacatepec y su región, cual da lugar en el estado de los ¿Cuáles son las circunstancias del espacio? Y entonces poder entrar un poco más al tema. Hablando del contexto histórico, de hecho se tienen diferentes pensamientos acerca del surgimiento de Zacatepec. Entre los principales postulados habla de que se dice que podía ser el Tamuanchán, la cual era una región importante en Mesoamérica, de donde incluso se dice que se creó el pulque. Bueno, posteriormente, de 1619 a 1880 empiezan los primeros intentos de colonización. La dificultad que se tenía en ese momento es que el clima de Zacatepec era demasiado extremo, siendo que era o muy caluroso o muy frío, lo cual hizo que estos primeros intentos de colonización no fueran suficientes. Incluso los clérigos que estaban en esta zona decían que no había suficientes personas como para auspiciar los eventos religiosos, por los cuales se recomendaba cambiar de sede para estos. Bueno, en 1911 se da el Plan de Ayala, hecho por Emiliano Zapata, pues en el cual buscaba justamente el devolver como las tierras al pueblo. Esto fue de suma relevancia para la región. Posteriormente, en 1936,
ya podemos ver un Zacatepec más consolidado, en el cual se unifican los distintos ingenios azucareros que había en la región para generar uno solo, lo cual lo volvería la cabecera de todo el ingenio de Morelos, lo cual le dio una gran relevancia y posteriormente cambió mucho la vida que había en ese momento, haciendo que las calles, que antes solamente eran para caballos, para carretas, comenzaran a requerir el paso de grandes camiones y un gran sobrecúmulo de personas que trabajaban ahí, lo cual generó que ya no solamente tuvieran que ingresar a Zacatepec para trabajar y después irse, sino que las personas empezaron a sentar ahí, lo cual hizo que se tuviera que empezar a desarrollar ya no solamente el ámbito de la industria, sino que también se tuviera que pensar en cómo hacer que las personas pudieran tener una vida ahí, por lo cual pues se empezó a generar otro tipo de labores que ya no van solamente con respecto al ingenio, sino que justamente van un poco más al ámbito cultural y recreativo. Aquí de hecho tenemos una imagen que me gusta mucho, es el origen del ingenio. Como pueden ver, el desarrollo de Zacatepec tuvo bastante relación con este ingenio azucarero, que posteriormente pues, fue llamado el ingenio Emiliano Zapata por todo este ámbito del Plan de Ayala. Como pueden ver, pues realmente no podemos considerar a Zacatepec sin el ingenio y su relevancia social y cultural que ha dado sobre la zona, por lo cual va a ser una pieza importante a tomar en cuenta a la intervención que se va a hacer. Bueno, para poder realizar esta labor nos basamos en tres diferentes textos que fueron las columnas principales para nuestro análisis, en el que empezamos por el Atlas de Proyectos de la Ciudad de México, de Alberto Kadach, el cual nos habla de cómo retomar elementos de suma importancia como el agua, la tierra, y cómo intervenir la ciudad con respecto a su entorno. Posteriormente también tenemos La ciudad es dinámica, del profesor Javier Fonseca, en la cual tenemos un análisis urbano de cada elemento que compone un espacio, valga la redundancia, urbana, en el cual podemos ver la zona centro, las zonas de servicios complementarios, centros satélites, corredor urbano y zona de consolidación. Estos ámbitos pues los vamos a desarrollar un poco más adelante. Y posteriormente tenemos a Aldo Rossi con la arquitectura de la ciudad, en el cual el principal tema que habla, o lo más relevante, es el ámbito de los hechos urbanos, los cuales van un poco más de lo que se construye y se va un poco más hacia el ámbito de cómo las personas se apropian de los espacios, cuáles son la forma en que valoran los lugares y le dan esa relevancia. Bueno, retomando el estudio que anteriormente les mencioné, vamos a hablar un poco de las zonas que comprenden el rubro urbano, empezando por la zona centro. Este es el centro de Zacatepec. Normalmente la zona centro es donde confluyen los principales poderes políticos y religiosos de una zona y que tiene una gran relevancia a nivel urbano, porque normalmente incluso la misma consolidación de lo que hay en torno a este espacio se da por la relevancia de la zona centro. Posteriormente tenemos las zonas complementarias. Estas son las zonas que dotan de servicios en torno al centro. Pues aquí ya vemos cómo se empieza a consolidar más la ciudad con todos estos elementos. Aquí la calidad de los servicios ya empieza a bajar un poco más de los que anteriormente les he hablado. Podemos verlo como las grandes carreteras que nos llevan de un lugar a otro, lo cual nos permite que los espacios que antes estaban totalmente aislados comiencen a estar conectados entre sí. Bueno, las zonas de consolidación son los espacios que van en torno a los corredores urbanos. En este punto ya los servicios, como recién se están desarrollando, son un tanto precarios y pues bueno, principalmente su importancia es justamente el poder complementar todos estos corredores urbanos. Bueno, ahora el ámbito de los pedazos de ciudad. Con esto nos referimos a que cuando intervenimos algo, no solamente se interviene un espacio que tiene cierta cantidad de metros cuadrados, sino todo esto tenemos que considerar que tiene una influencia en su entorno inmediato. En este caso tenemos un mapa del centro de Zacatepec,
Y aquí les voy a mencionar que, por ejemplo, tenemos el estadio, la iglesia de Santiago Apóstol, el lienzo charro, la zona escolar, el mercado y algunos nodos importantes a nivel urbano, así como el antiguo predio de las albercas. Este predio de hecho servía para el ingenio azucarero y tuvo una gran relevancia, pero posteriormente pues fue abandonado. Entonces, si pensamos en hacer una intervención que sea integral y que pueda complementar todos estos espacios, tendríamos que pensar no solamente en el estadio, sino en cómo está influyendo en cada uno de los sitios que hay en su entorno. Esos son los pedazos de ciudad. Bueno, en el seminario hicimos algunas propuestas en base a cada uno de los elementos de relevancia, los cuales podemos ver aquí. De hecho, pues algunas compañeras del seminario que están por aquí, pues también podrán reconocer algunos de sus proyectos, ¿no? Pero vamos enfocados en esta idea de cómo poder hacer que todo esto trabaje de una manera conjunta para permitir que las personas puedan sentirse afín con los espacios y se puedan apropiar de los mismos, que es una labor bastante importante, sobre todo cuando se construye espacio público. Y bueno, en mi caso, el tema que desarrollé fue el estadio de Zacatepec. Un estadio de fútbol que, curiosamente, se da a partir de que se empieza a desarrollar Zacatepec y deja de ser un campamento obrero para entonces consolidarse como ya una ciudad. Es muy curioso porque este espacio que hablaba, que es una de las grandes obras del estado de Morelos, a la vez de que enmarcaba como todo este desarrollo que se estaba teniendo, precariza la zona centro. De hecho, si pueden ver, no está siguiendo ninguna plaza urbana. Aquí tenemos como las avenidas y vemos cómo se interrumpe al tener este estadio. De hecho, los que hemos podido estar en ese lugar, hemos visto que incluso en algunos espacios uno tiene que bajarse de las banquetas para poder rodear el estadio, porque se está dando la principal relevancia al estadio por sobre el peatón, lo cual hace algo bastante interesante. De hecho, el estadio, curiosamente, tiene la capacidad de albergar el doble de la población de Zacatepec, algo que pues, es un poco ilógico, porque en qué momento se podría llenar esa cantidad de espacio, y que de hecho en la actualidad se encuentra en abandono con la desafiliación del equipo de fútbol de Zacatepec, lo cual lo hace más urgente el pensar en qué manera podemos intervenir este espacio para poder permitir que las personas se puedan apropiar de él y que ya no sea solamente grandes muros que limitan un espacio del centro. Aquí entonces encontramos mi primera intervención sobre el estadio. La llamé estadio social. En este punto refería que si el estadio solamente se podía abrir los fines de semana y cada 15 días cuando había un partido de fútbol, ¿por qué no permitir que tuviera un uso más con respecto a las personas? Que pudiera haber una apropiación de este espacio sin necesidad de un partido de fútbol. Para esto, por medio de la estructura de la fachada del estadio, planteé hacer unos recortes de esta para poder ocupar los espacios que había entre la estructura para generar distintos elementos de convivencia dentro del estadio. En este caso, pues tengo un restaurante que podría funcionar bastante bien y permitiría que ese espacio ya no fuera un espacio totalmente cerrado o privado solamente para las personas que paguen por un boleto de fútbol, sino que pueda ser un espacio en el que cotidianamente las personas de Zacatepec puedan convivir. Bueno, pasando un poco del contexto histórico, ahora brincamos a la parte del diagnóstico. En esta parte ya hacemos un análisis más concreto de Zacatepec y vemos cuáles son las problemáticas que tienen y de qué manera las podemos abordar. Para esto, pues retomamos el ámbito de la visión metropolitana, que es como retomando los centros satélites. Pues entonces estamos haciendo una intervención en el centro de Zacatepec.
desglosarles un poco de lo que podemos ver. Tenemos unas áreas verdes y también tenemos unas planchas de concreto que sirven para caminar, así como unas bancas. Pero si se ponen a ver un poco más a fondo, podemos analizar las diferentes maneras en las que un mismo espacio se puede ocupar dependiendo del individuo. Por ejemplo, aquí tenemos a esta chica que consiguió un buen lugar donde poner su chamarra, en el que normalmente un arquitecto podría pensar en un espacio para recargarse. O, por ejemplo, tenemos aquí a una chica revisando su celular, que encontró un espacio que nos propuso el profesor, que fue como una especie de sparring, fue intervenir el centro de Galeana, otro lugar en Morelos, en el cual pues empezamos a hacer un análisis que tenía algo un tanto similar a lo que tiene Zacatepec. Por ejemplo, esta es la zona centro, pero como pueden ver está demasiado seccionado. Tenemos espacios que dividen totalmente la zona y que quizá si les preguntara a cualquiera de ustedes, les sería difícil determinar cuál es el centro real. O pensaríamos que quizás sería esta zona o esta zona. No nos daríamos cuenta de que el centro realmente lo es todo. Entonces, entre las problemáticas que encontramos, pues fue que había un gran desuso en la exhacienda. Realmente la plaza del centro no tiene una jerarquía urbana, como pueden ver. Los espacios están segmentados. El río, pues, es un elemento más bien anecdótico, ¿no? O sea, no hay realmente una conexión con lo urbano, no hay nada más como que nos haga decir, uy, qué interesante es este río. Y de igual manera, hay una falta de comunicación en este espacio con las labores diarias de las personas. Entonces, tomando en cuenta este análisis previo que les estoy haciendo, es que hago esta propuesta. En esta propuesta planteo la reubicación de algunos espacios para poder ampliar la zona centro. De igual manera, la zona de la exhacienda la intervengo para hacer un centro cultural en el cual se realicen distintas actividades que puedan permitir la inclusión de las personas a este espacio de tanta relevancia a nivel social e histórico. Así como también genero el ámbito de la venta en esta zona de artesanía para poder generar nuevos empleos. Y también retomo la parte de los arcos que están existiendo al continuar con esta estructura de una manera que se delimite en la zona centro. De igual forma, planteo un puente que pueda cruzar este espacio para darle una mayor vista y jerarquía a nivel urbano. Y de igual forma planteo la inundación de algunos espacios, retomando el ámbito del río, para poder también hacer un sistema de captación de agua que permita hacer un riego a las zonas verdes que estoy proponiendo. De esta manera sería autosustentable, podría mantenerse con una mayor facilidad y generaría un espacio que le dé un sitio de mayor relevancia y estética a Galeana. El adobe en Galeana es bastante relevante y como podemos ver, pues las grandes albercas, así como algunos murales en la zona de la fachada para poder conjugar todo este tipo de artes que hay en la región. Bueno, ahora pasemos al proyecto de ideas. Para este proyecto de ideas, una vez que estamos haciendo este análisis histórico y ahora también este análisis que enmarca el desarrollo de Zacatepec, pero que a la vez también destruyó bastantes elementos que eran importantes, como la antigua zona deportiva de los trabajadores del ingenio, así como la biblioteca. De hecho, pues este estadio es el más grande del estado, y curiosamente, pues está en abandono. Bueno, un poco más ahondando en la parte de la demolición de los sitios de relevancia, la segmentación de la zona centro, y también la privatización de un espacio que tendría que ser para las personas. ¿Cómo vamos a privatizar la plancha del centro de un lugar? Es algo pues, que no tendría que ocurrir. Y bueno, aquí estamos, en nuestro punto de partida. Tenemos un gran estadio, un centro segmentado y una falta de apropiación por parte de las personas con la zona centro de su ciudad.
Ahora vamos a hablar entonces de la propuesta de intervención. Para esta propuesta pongo 4 plazas principales. Estas 4 plazas se refieren principalmente a los usos que van a tener en cada uno de estos espacios. Tanto la plaza central, que va a servir como un espacio de bienvenida hacia el estadio, que además retome elementos de relevancia a nivel urbano. También tenemos la zona educativa, que es dar una plaza para todas estas escuelas y colegios que hay en la región y que puedan darle lugar de seguridad y espacios recreativos a los estudiantes de todos estos centros que hay aquí. De igual forma tenemos la zona del mercado. Esta plaza pues va referente a todo el ámbito del mercado municipal al darle un espacio más digno al mercado. Y tenemos la zona deportiva. En esta zona planteo retomar un tanto el espacio que se tuvo que demoler a partir de la construcción del estadio para volver a promover estas actividades deportivas que supuestamente el estadio iba a hacer, pero que terminó por fracasar en su idea. Aquí tenemos como algunos esquemas como de la organización de cada una de las plazas. Planteo hacer un tratamiento no solamente a las fachadas, sino también a los pavimentos, retomando estos tonos verdes que son de relevancia por el ámbito del ingenio azucarero, que pues, el azúcar la obtienen a raíz de las cañas. Esto también va a permitir el poder difuminar la imagen del estadio, o como alguna vez el profesor me comentó, pues la vandalización de este mismo. Aquí tenemos como una imagen un poco más en planta más real de cómo estaría distribuida nuestras zonas. Como pueden ver, pues lo que estoy dándole más importancia es a las zonas verdes. El hecho de que sea un espacio que las personas puedan convivir y hacer distintas actividades de una manera que no esté cerrada. Mi idea era no solamente dictaminar como aquí vas a hacer esto o aquí vas a hacer lo otro, sino generar sitios que pudieran ser ocupados por las personas con estos hechos urbanos de los que hablamos anteriormente. Aquí tenemos algunas perspectivas. En este punto, bueno, estoy planteando generar un monumento que le dé relevancia a la zona centro, como lo es este gran obelisco que retoma la idea del ingenio azucarero, como pues, se llama el Chacuaco, o es llamado el Chacuaco. Es retomar esta imagen para la zona centro, revalorizando lo que es el ingenio azucarero para la región de Zacatepec y haciendo un espacio que busque promover la apropiación de las personas. De igual manera, pues aquí tenemos algunos espejos de agua, retomando el predio de las albercas que les había comentado anteriormente, que en este momento se encuentra en abandono, pero que también es bastante importante para las zonas de la región. La zona deportiva. Y también estoy planteando generar puentes que permitan que la avenida, que tiene bastantes automóviles y que es muy complicado de cruzar, tenga un cruce peatonal que sea seguro y que a la vez sume en cuanto a la estética de los espacios que hay en Zacatepec. Aquí tenemos otras perspectivas. Estas son de la zona escolar. Aquí planteo mobiliario urbano para que las personas, esto es más planteado para los estudiantes y los padres de familia que tienen hijos ahí. Pues digo, aquí hay algunos padres y se imaginarán o habrán sabido como lo complicado que es a veces esperar afuera de la escuela a los hijos sin un espacio en el cual te puedas sentar o puedas desarrollar otra actividad. Bueno, pues retomando eso, es que planteo esos espacios. De igual manera, el ámbito de la estructura del estadio, pues estoy planteando seguir retomando el ámbito de hacer algunas aberturas para poder tener un uso más cotidiano. En este punto, pues estoy planteando una parada de autobuses que tenga sombra producida por la misma estructura del estadio. Aquí tenemos como igual otra perspectiva, como más amplia de las zonas, de los espacios, la parte del mercado, los grandes espejos de agua y los cruces peatonales, así como el tratamiento que estoy haciendo a la parte de los pavimentos. Esta sería mi última perspectiva del proyecto, pues igual un poco más retomando los elementos importantes, y aquí se ve de mejor manera la propuesta de hacer una biblioteca
dentro de la estructura del estadio, misma que retome la biblioteca que fue anteriormente destruida, para poder hacer que, si el estadio provocó la caída de muchos elementos que fueron importantes socialmente, ¿por qué no hacer ahora que también sea parte de la solución? El por qué no apropiarnos de un espacio privado para poderlo hacer de uso para todo el público. Y bueno, por mi parte sería todo. Nuevamente les agradezco mucho por estar aquí y bueno, es un honor tenerlos aquí. Gracias. Los arquitectos, las arquitectas, dice la comunidad, piensa la sociedad, creemos todos en algunas ocasiones que tienen que construir. Un arquitecto tiene que construir. Pero la arquitectura es mucho más que construcción. La arquitectura va mucho más allá. Un análisis como el que acabamos de escuchar tiene que ver con un conjunto de ideas, tiene que ver con 18 proyectos. Cuando un arquitecto resuelve un proyecto y aterriza una cantidad de conocimientos técnicos para desarrollar un conjunto de planos y posteriormente dictar una serie de especificaciones para que se lleven a cabo las obras y las construcciones necesarias, es una manera. ¿Por qué este estadio ha roto totalmente la vida urbana? ¿Por qué nadie se apropia de estas grandes plazas? Para ello se requiere a quién llamar. Pues a un arquitecto. Es decir, las y los arquitectos estudiando esta versión y esta manera de entender la realidad son los principales asesores y los principales aliados de la sociedad y de la comunidad para y con la gente llevar a cabo las intervenciones necesarias para vivir más cómodos y para reconocer el valor patrimonial que tienen los elementos con los cuales vivimos cotidianamente. El objetivo fundamental será entonces el que el arquitecto haga un conjunto de acciones y un conjunto de propuestas para señalarle a la comunidad, miren, tienen esta posibilidad, miren, acá se puede hacer esto, miren, acá se puede hacer aquello, acá se puede hacer esto. Entender una visión de esa naturaleza se dice fácil. Lo que ustedes acaban de escuchar es un conjunto de ideas, les llamamos proyectos de ideas, ¿no? Y el conjunto de ellas representa, significa, aunque ustedes no lo crean, que a este compañero haya perdido una buena cantidad de cabello que tenía en la cabeza. Muchas gracias. Felicidades, buena introducción. Por esta presentación. Habíamos tenido los profesores contacto con la ciudad de Zacatepec y con todos estos poblados que se mencionan, poblados periféricos, y que se han hecho estudios para diferentes objetivos, objetivos de vivienda. Por ahí veíamos en una de las imágenes la iglesia que fue intervenida. Y siempre estaba presente ahí
estadio, ¿no? Con todo lo que los alumnos han estudiado de esta ciudad, pues realmente era la zona deportiva de un campamento, de un asentamiento en torno al ingenio, y estaba fuera de la ciudad, pero se van generando todos los hechos de la movilidad y de la modificación de los espacios, la necesidad de utilizar los espacios, y el ingenio que fue el detonante de esta comunidad atrajo mucha gente, y se van dando estos fenómenos, todos, a lo mejor nosotros, me refiero a los señores que nos acompañan aquí, escuchamos de el Coruco Díaz, el equipo de Zacatepec, que echaban agua para que con el sol se fueran ahogando los enemigos del fútbol, pero era una manifestación cultural que tenía una cierta escala, y que la avaricia y todo el sistema quiere sacar provecho, y se hizo este monstruo ahí, que compite de manera grosera con la parroquia que está ahí, muy claramente. Se mostraba en estos esquemas la invasión del estadio, incluso sobre las banquetas, ¿no? Y yo creo que el hacer este análisis, como lo menciona el maestro Fonseca, es ir estableciendo el germen de lo que podría ser un plan maestro para el desarrollo de la ciudad, el mejoramiento de la ciudad, ¿no? que tiene aspectos muy interesantes. Y yo te agradezco la manera en que has expuesto este problema, y creo que servirá de base para que otros alumnos, espero que no se interrumpa esta intervención en Zacatepec, seguro que no, porque el maestro Fonseca era de los compañeros que transitan por esta escuela, por esta facultad. Yo entré cuando era escuela, nada más. Muchísimas gracias por esta presentación. Gracias. El estudio de ciertas zonas, como se mencionó el día de hoy, como parte de la ciudad o ciudades pequeñas, es importante porque nadie las toma en cuenta. Digamos que Zacatepec está así porque nadie lo pela. El estadio está así porque nadie hace nada. Pero en realidad no es eso. Esta consideración de patrimonio y ciudad parte de un hecho relevante
donde entonces sí encontramos la explicación por qué Eric le entró al estudio, en el sentido de que la ciudad hace arquitectura y la arquitectura hace ciudad, y no hay manera de romper eso. Es un círculo que está interrelacionado y es difícil hacerlo. Cuando uno piensa en un edificio nuevo en la ciudad, no piensa uno, o sería un error pensar en el predio donde se va a instalar dicho edificio, sino hay que pensar en la ciudad. ¿Cuál es la dinámica que tiene? ¿Cuáles son las condiciones que van a afectar al proyecto? La forma arquitectónica tendrá que responder a los elementos bioclimáticos del lugar, tendrá que responder a la dinámica del movimiento de las personas en todos los sentidos, tanto en el transporte como en la ocupación. Las formas culturales que se presentan para hacer de un pedazo de ciudad de cierta manera. A eso me refiero de que el lugar hace ciudad y a la inversa. Y en tanto a esto, Eric se metió en un embrollo porque es muy difícil poder atacar tantos proyectos, tantos como 16, pero sí caracterizar cuáles son los problemas, eso es fundamental y eso lo hizo muy bien Eric. Entonces, caracterizar eso es relevante y lo que ustedes vieron del estadio, estas franjas verdes y azules, se ve bonito, pero en el sitio está horrible. Yo no me imagino quién lo metió mano, pero es horrible. Y la otra circunstancia es lo que aseveraba Rafael López Rangel: las ciudades latinoamericanas están expensas al desarrollo del capitalismo. Si México sigue siendo un país subdesarrollado en términos económicos, en términos de la producción capitalista, aunque a la ONU no le guste el término subdesarrollado, eso es reflejo, el que existe el campo de fútbol ahí es reflejo de ese sistema. Y hay fuerzas económicas y fuerzas políticas dentro de Zacatepec que no permiten que eso se modifique. Porque si estuviéramos hablando de la iglesia de Santiago Apóstol, o sea, la iglesia de Zacatepec está atrasito del estadio. Pero la iglesia de Zacatepec no tiene un buen atrio. Y entonces uno dice, bueno, si en otras zonas coloniales sí participa la iglesia de un buen atrio o una pequeña placita, ¿por qué Zacatepec no la tiene? Siendo que la actividad de la iglesia es más profusa que la actividad del Estado. Y bueno, se portó muy decentemente con la ciudad de Eric al decir, bueno, vamos a tratar de aprovechar la estructura del estadio para hacer participar a la gente y crear ciudad, crear unos elementos donde convivir. Yo soy medio drástico y me conoce más el maestro Rincón. Yo no desaparecería. Claro, previo haría el diseño así como se preguntó Eric, haría el diseño del estudio completo y decir, bueno, vamos a poner una zona deportiva que genere un estadio, pero no solamente el estadio. Hay otras actividades deportivas que se pueden generar. Y entonces sí, recuperar toda esa parte. Y lo siguiente, así como desapareció el estadio, yo desaparecería la calle que impide que la iglesia tenga un atrio. Y entonces le damos un atrio, le damos una pequeña plaza a la iglesia y ponemos, o más bien revaloramos la iglesia. Sí tiene mucha importancia la iglesia. Les voy a decir por qué. La iglesia de Zacatepec, en el sismo del 17, que fue ayer, se destruyó. Pero uno de los asuntos en las imágenes apareció unas 3 o 4 veces. Zacatepec está relativamente cerca de Jojutla. Jojutla es un centro económico donde con minutos para hacer una deliberación, llenar ya los documentos. Nos esperan la parte. Yo, en cuanto estemos listos, continuamos con la segunda parte. Gracias. Es que lo está viendo Carlos. Está muy bien.
No, es de él. Es de... Ah, bueno, para Eric se lo puedo pedir. Sí, creo que Sí, sí. para compartir. Gracias. Ay, todo saliendo. A ver, esperemos. ¿Qué pasó? Habla en la cámara, güey. Honestamente yo creía que se había cortado la transmisión, pero bueno. Varias veces se cortó. Bueno, perdón por eso, pero bueno, gracias por formar parte de todo este embrollo que me hice. Les agradezco mucho y en cualquier parte del mundo en la que estén, pues les mando un fuerte abrazo y gracias por haber formado parte de este momento. Güey, los comentarios estaban buenísimos y yo trataba de no reírme. Voy a ponerme a leer todos los comentarios que pusieron, ¿eh? Seguramente Ángel era el que andaba poniendo sus comentarios risueños, ¿verdad? Ya me dijo Alma que sí. Ahí ese chileno, ¿eh? Pero bueno, me dijeron que no puedo grabar como la parte del juramento y todo eso. Ahí voy a ver si Alma me puede grabar en mi incógnito. Pero de todos modos, pues por ahora esto sería todo. Muchas gracias por haber estado aquí. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, hasta la próxima. Con el protocolo universitario empieza, por favor, el arquitecto Orión González. Gracias. Muy bien, entonces, después de la deliberación, vamos a admitir el resultado. Dice: en el examen profesional que sustentó el día de hoy para obtener el título de arquitecto, Eric Eduardo Serrano Macedo, el jurado ha tenido a bien otorgarle la calificación de aprobado. A 23 de febrero del año 2023, el secretario del jurado, arquitecto Gerardo Coria González. Entonces, este te lo vamos a entregar en un minuto más. Te lo llevas, vienen instrucciones para la gestión del título y la cédula. A continuación vamos a proceder al protocolo de la protesta universitaria. Las personas que puedan, si son tan amables, Eric Eduardo Serrano Macedo, el título que recibirás en breve representa no solo un esfuerzo personal, un esfuerzo familiar, representa un esfuerzo de la sociedad que te ha permitido alcanzar este nivel de estudios. Hoy acá en la Facultad de Arquitectura, y como la historia ha determinado tu vida académica en el taller Campus Edu, en el seminario de Arquitectura, Patrimonio y Ciudad, protestas ejercer la profesión de arquitecto con honestidad, con responsabilidad, respetando los principios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Protesto. Si así lo hicieres, que la sociedad te lo reconozca, y si no, que te lo demande, por mi raza hablará el espíritu. La Facultad de Arquitectura, el 23 de febrero de 2023, se celebró el examen profesional que para obtener el título de arquitecto sustentó Eric Eduardo Serrano Macedo, de nacionalidad mexicana, con el número de cuenta 31-32-100-19, quien cursó los estudios en el periodo de 2016 a 2021-1 con un promedio de 8.91 y cumplió con los requisitos señalados en el plan de estudios del que egresó, aprobado por el Honorable Consejo Universitario
habiendo presentado el seminario de tesis con el tema Zacatepec y su región. El jurado, designado por el director del plantel, formado por los profesores que a continuación se mencionan y que fungieron como presidente, arquitecto Francisco Javier Fonseca Romero, vocal, arquitecto José Luis Rincón Medina, secretario, arquitecto Gerardo Coria González. Resolvió al término del examen otorgarle la calificación de aprobado, la que le hicieron saber tomándole la protesta universitaria y firmándola presente. Por mi raza hablará el espíritu.